Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces el día de hoy diseño y análisis de experimentos con enfoque en entender cómo funciona la prueba de ANOVA, ¿sale? Esto es un complemento de la clase de pruebas de hipótesis, entonces es muy importante que vayamos entendiendo cómo se integran todos estos modelos para que una vez que ya la próxima clase iniciemos con modelaje estadístico, podamos ver cómo todas estas pruebas se incorporan de la misma forma dentro de los modelos que ya vamos a empezar a trabajar. Primero, estoy seguro que ustedes ya conocen estas ideas, pero vamos a retomarlas. Tratar de definir qué es un diseño experimental. El diseño experimental, a diferencia de los diseños observacionales, es una investigación donde nosotros tenemos las condiciones controladas de acuerdo al investigador. Buscamos una asociación entre factores de tratamiento o entre grupos y variables que son de respuesta. El diseño experimental es, por lo tanto, el protocolo que usamos para asignar tratamientos a una colección de unidades experimentales, que es nuestra población de interés. Lo que hacemos para que un diseño sea experimental y no observacional es que como investigadores asignamos el tratamiento a los grupos. Entonces, nosotros tenemos la facultad de establecer a cargo de quién o a cargo de nosotros está la asignación del tratamiento, ¿sale? Entonces, un diseño experimental describe la estructura lógica de un experimento, mientras que el experimento es la operación o procedimiento para probar una hipótesis. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar desde el punto de vista estadístico, no en el experimento, sino en el diseño experimental, debido a que esto va a determinar el esquema estadístico que vamos a utilizar para poder evaluarlo. Dentro de esto vamos a poner algunas otras definiciones. Vamos a usar la definición de unidad experimental. Y en esto nosotros la definimos como la división más pequeña de material experimental que recibe un tratamiento. Entonces, si hacemos un ensayo clínico aleatorizado, nuestra unidad experimental más pequeña, pues serían precisamente las personas a quienes estamos evaluando. También podría ser, por ejemplo, un hospital, o podría ser un municipio, o podría ser incluso un país, ¿sale? El tratamiento es cualquier conjunto de comparaciones. Vamos a hablar tratamiento, pero también podría ser, por ejemplo, una prueba diagnóstica, podría ser una evaluación de otro tipo. Entre los tipos de tratamiento de un experimento tiene que haber generalmente un control que va a servir de comparación para analizar los efectos, ¿sale? En algunas ocasiones donde nos interesa comparar dos o más tratamientos, perdón, cada tratamiento va a actuar como control del resto. Entonces aquí vamos a tener algunos problemas que vamos a discutir en unos momentos, que se llama el problema de las comparaciones múltiples, ¿sale? Ahora, en experimentación, nosotros vamos a considerar que las réplicas es cuando asignamos el mismo tratamiento a más de una unidad experimental. Generalmente nosotras vamos a medir más submuestras entre sí dentro de una misma unidad experimental para poder evaluarlo. Una cosa importante es que, por ejemplo, si a un solo sujeto le aplicamos la misma intervención más de una vez, las submuestras no van a ser independientes y por lo tanto no van a ser verdaderas réplicas. Las réplicas tienen que cumplir el principio de independencia, ¿sale? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir que si nosotros tenemos un mayor número de réplicas, por ejemplo, un mayor número de sujetos a quienes le estamos implementando nuestro tratamiento, nosotros vamos a tener una mayor precisión del estimador del efecto y por lo tanto la potencia de nuestra prueba estadística va a aumentar. Entonces tenemos que cumplir con algunos criterios que nos ayuden a asegurarnos de que nuestro diseño experimental es adecuado. Por ejemplo, ¿qué es una réplica y qué es una pseudo réplica? Replicar consiste en que nosotros tengamos al menos dos unidades experimentales por cada tipo de tratamiento, ¿sale? Sin embargo, esto no necesariamente se va a cumplir para todos los casos. Si nosotros cometemos un error al considerar qué es una unidad experimental, nosotros vamos a estar violando el principio de replicación y vamos a caer en una pseudo replicación, ¿sale? Entonces vamos a tener varios tipos de pseudo replicación donde nosotros vamos a considerar diferentes problemáticas. Por ejemplo, una pseudoreplicación simple es que le apliquemos el mismo tratamiento a los mismos sujetos, ¿no? Que primero les demos, por ejemplo, un tratamiento control y luego un tratamiento que no sea control. Esto no es un problema, pero es una violación al principio de replicación y se debe considerar en nuestro diseño, ¿sale? Lo mismo si nosotros estamos considerando
que eliminamos a un grupo para poder cambiarlo después de tratamiento. ¿Eso se puede hacer? Claro que sí, pero no va a constituir una replicación original. Lo mismo si tomamos a un sujeto y le hacemos múltiples evaluaciones a lo largo del tiempo, no son independientes y por ende tenemos que considerarlo dentro de nuestro diseño. Entonces, nosotros vamos a replicar muestras, pero no unidades observacionales experimentales. Por lo tanto, las réplicas no son independientes. El tamaño de la muestra genera una inflación artificial por medidas que son repetidas, pero se toman en las mismas unidades. Esto viola un principio que subyace a la mayoría de los análisis estadísticos, que es que las observaciones sean independientes. Era un poco de lo que discutíamos en la clase pasada, cuando hablábamos de pruebas de hipótesis, de la prueba de Student, por ejemplo. Si las muestras no son independientes, vamos a tener este principio que va a ser violado, y si son independientes, los resultados van a ser más creíbles. Si evitamos la pseudoreplicación en nuestros modelos, tenemos mejores inferencias. Ahora, esto es un bemol, porque no tenemos que evitar la pseudoreplicación. Si esta pseudoreplicación ocurre, simplemente tenemos que considerarla en el modelo. Eso lo vamos a ver cuando veamos modelos mixtos más adelante en el curso. ¿Sale? Ahora, otra cosa que considera el diseño experimental es la aleatorización. Generalmente en nuestros experimentos vamos a considerar dos procesos de aleatorización. Generalmente, cuando nosotros hablamos de aleatorización, nos referimos a la asignación al azar de los tratamientos a las unidades experimentales. Sin embargo, también hay otros supuestos, que es que nosotros seleccionemos aleatoriamente a las unidades experimentales en una población de interés. Estas dos no son mutuamente excluyentes. Idealmente, basando el principio de la evaluación inferencial de una muestra, nosotros tenemos que tomar de forma aleatoria las unidades experimentales de la población. Entonces, nuestra muestra debe ser aleatoria. Sabemos que eso a veces no se cumple. Eso no es problemático, simplemente tenemos que decir, bueno, no podemos hacer inferencias sobre la población, pero a lo mejor sí sobre ese sector de la población que estamos estudiando. Por ejemplo, si hacemos un análisis de un solo centro, pues no vamos a decir que los pacientes de ese hospital se parecen a todo el país, porque seguramente hay un sesgo de selección, ¿sale? Sin embargo, sí podemos hacer una inferencia a lo mejor sobre los pacientes del mismo hospital. Sin embargo, una aleatorización que es indispensable es que la asignación de los tratamientos sea al azar, ¿sale? Cuando nosotros no tenemos un control ni espacial, que es ni temporal de los sujetos, entonces no podemos llamarle a nuestro experimento. Es un poco, resulta entonces un poco curioso que tengamos que decir ensayo clínico aleatorizado. ¿Por qué? Porque un ensayo clínico en teoría es un experimento, ¿sale? Si un ensayo clínico es experimental, tiene que ser aleatorizado, ¿sale? ¿Cuáles son diseños aceptables, por ejemplo? Aleatorizamos el tratamiento entre los sujetos, entonces no hay ningún patrón discernible de cómo estamos dándole a los sujetos el tratamiento. ¿Qué tal si en lugar de que nosotros queramos aleatorizar a toda la población, nosotros usamos bloques? Es decir, no aleatorizamos a todos los sujetos por igual, sino a lo mejor aleatorizamos de acuerdo al grado de severidad. Entonces, dentro de los leves, aleatorizamos el tratamiento. Dentro de los moderados, aleatorizamos el tratamiento. Y dentro de los graves. Esto podría ser, por ejemplo, para balancear nuestra muestra. Esto también es aceptable, ¿sale? Y se debe de considerar también dentro del diseño. También puede haber un sistemático, por ejemplo, que digamos, ok, de acuerdo a cómo vayan llegando los pacientes a hacerse una prueba COVID, les vamos a asignar o no nilmatriovirus, que es el Paxlovid, ¿no? Entonces llega el primero, a ese sí le damos, al segundo no le damos. A eso se le llama sistemático. No es en sí aleatorio porque a lo mejor los pacientes que llegan más temprano son los que viven más cerquita y los que llegan más lejos son los que viven más lejos, entonces sí hay un ligero sesgo. Sin embargo, al menos hay un procedimiento sistemático para asignarlos. Estos son diseños que son aceptables dentro de un diseño experimental. Pero si nosotros, por ejemplo, decimos a los primeros 10 que lleguen les damos el tratamiento y a todos los demás no se los damos, eso es una segregación simple, eso no es aceptable. Lo mismo si decimos solo le vamos a dar el tratamiento a los leves, pero no a los graves. Ahí estamos cometiendo un sesgo de asignación, ¿vale? O a lo mejor a los primeros 4 que lleguen, que son todos los leves, les damos el tratamiento y si después llegan leves ya no les damos, pero sí les damos a los graves. Esto también es problemático. O si hay problemas de replicación donde tenemos muestras dependientes, ahí tampoco. Entonces, como pueden ver, nuestros diseños experimentales tienen que ser un poco más sencillos
y deben de considerar el principio de aleatorización para que puedan funcionar, ¿vale? Entonces, si nosotros llevamos a cabo ese principio de aleatorización, no vamos a tener problemas, primero, para llamar a nuestro trabajo experimental y segundo, para poder analizarlo como un experimento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros controlar nuestro diseño experimental para reducir nuestro error? Es decir, para que las conclusiones de las comparaciones estadísticas sean más precisas. Pues, por ejemplo, podemos usar unidades experimentales más homogéneas. De ahí que exista la idea de que podamos tener criterios de inclusión y de exclusión, ¿no? Si nosotros balanceamos nuestra muestra, es mucho más fácil que tratemos de aislar un efecto. El problema de esto es que vamos a lograr una muestra que sea representativa de nuestras unidades homogéneas, pero que a lo mejor no tenga tanta capacidad de ser generalizable, ¿sale? No vamos a poder llevarlo a una población externa. Que, por ejemplo, nosotros midamos variables adicionales que pudieran influir sobre el efecto. Ejemplo, con el mismo de nilmatrelvir, que es el Paxlovid. Digamos que además medimos la saturación de oxígeno, porque a lo mejor ahí podría estar influyendo. Lo podemos controlar en un análisis de covarianza, ¿sale? Usar más réplicas, es decir, aumentar nuestro tamaño de muestra en los grupos, esto no siempre es factible por limitaciones logísticas, de costos y demás, ¿sale? También podemos usar diseños experimentales más eficientes. Por ejemplo, diseños equilibrados o balanceados, donde el tamaño de los grupos es igual. Esto no siempre se puede en investigación clínica, porque a veces tenemos grupos balanceados, pero se pierden durante el seguimiento, y esto no es algo que podamos controlar. Eso es problemático. Otra cosa que podemos hacer es que nosotros usemos bloques, ¿sale? Si nosotros usamos bloques, a lo mejor vamos a poder controlar mucho mejor nuestra evaluación de nuestro diseño experimental. Bloques es, como les decía, aleatorizar según grado de severidad o, por ejemplo, según temporalidad para controlar variables, como las variantes de COVID, ¿no? Podemos tener muchas evaluaciones que pueden hacer este tipo de control. Otra cosa importante es que podemos tener factores fijos y aleatorios. Vamos a definir qué es un factor. Una variable la vamos a considerar un factor fijo cuando sus niveles o valores son considerados de interés específico en la investigación y son seleccionados o deliberadamente asignados. Entonces, un factor fijo, por ejemplo, pudiera ser la gravedad, ¿no? Queremos comparar la evaluación de nilmatrelvir en pacientes con COVID de acuerdo al grado de severidad. Y entonces tenemos leve, moderado y grave. Entonces seleccionamos solamente a los moderados, por ejemplo, y los comparamos con los graves. Ahí vamos a tener ya una selección de nuestra muestra estadística, ¿sale? Sin embargo, cuando nosotros hablamos en lugar de factor de efecto, nosotros vamos a hablar del efecto fijo cuando nosotros analizamos a nuestro factor desde el punto de vista estadístico. Entonces, factor fijo es un componente del diseño experimental, mientras que efecto fijo es cómo tratamos al factor dentro de nuestro modelo. Algo importante es que los efectos fijos son observaciones estadísticamente independientes. Entonces, cuando hablemos de un factor o un efecto aleatorio, vamos a hablar de que nosotros estamos solamente evaluando algunos niveles entre todos los posibles. Por ejemplo, tenemos grados de severidad de COVID y a lo mejor aleatoriamente solo nos quedamos con moderados y leves, pero queremos hacer una inferencia también sobre los graves. O a lo mejor tenemos diferentes grupos de pacientes con COVID, tenemos algunos que pudieran ser representativos de los leves, otros de los graves, y queremos hacer una inferencia sobre todos, pues tenemos que modelarlo como un efecto aleatorio, ¿sale? Entonces, en el factor fijo, estamos evaluando todas las categorías posibles de forma deliberada. En el factor aleatorio evaluamos unas cuantas categorías, pero queremos hacer inferencia para todas. Según los factores considerados, tenemos diseños y modelos estadísticos fijos, aleatorios o mixtos. Entonces, cuando hablamos de un modelo de efectos fijos, es porque nosotros no estamos considerando que hay variabilidad entre grupos o que tenemos todos los grupos adecuadamente representados. Cuando tenemos factores aleatorios y no tenemos fijos, queremos hacer inferencias sobre un grupo posible de factores para que nos permita hacer una inferencia sobre toda la población. O mixtos, cuando tenemos algunos factores que son fijos y otros factores que son aleatorios. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que queremos evaluar el índice de masa corporal. Sabemos que hay categorías: índice de masa corporal bajo, índice de masa corporal
normal, índice de masa corporal en sobrepeso y en obesidad, ¿vale? Si nosotros tomamos una muestra balanceada que represente a todos los grupos, podemos tratar a las categorías de índice de masa corporal como un factor o un efecto fijo. Si nosotros tenemos grupos desbalanceados, en algunos tenemos, por ejemplo, grupos de índice de masa corporal bajos y no tenemos la misma cantidad de moderados, no tenemos la misma cantidad de sobrepeso, no tenemos la misma cantidad de obesidad, pues entonces no vamos a poder hacer inferencias sobre todas las categorías, pero a lo mejor podemos tomarlos a todos ellos para hablar generalmente de un efecto gradiente. Entonces podemos modelarlo como un efecto aleatorio. Digamos que tenemos todas las categorías de IMC, pero no todos los grados de severidad de COVID y queremos hacer inferencias sobre los dos. Entonces podemos tratar como efecto fijo al IMC y como efecto aleatorio el grado de severidad en COVID. No vamos a poder decir, funciona mejor en los moderados con respecto a los graves, porque lo vamos a tratar como efecto aleatorio. Simplemente podemos decir, de acuerdo al espectro de severidad de COVID, hay diferencias en función del IMC, ¿vale? Entonces, ahí dependerá cómo tratamos a nuestros efectos fijos, a nuestros efectos aleatorios o a nuestros efectos mixtos. Pero esto va a quedar más claro cuando lo veamos en la clase de modelaje de efectos mixtos, ¿vale? Entonces, en función de todos estos componentes, la aleatorización, en función de la replicación y en función de si tenemos efectos fijos o aleatorios, vamos a tener muchísimos tipos de diseños experimentales. Vamos a tener un diseño completamente aleatorizado, que sería pues básicamente una comparación entre grupos balanceados con una aleatorización simple, modelos lineales aditivos, donde a lo mejor tengamos varias mediciones a lo largo del tiempo, diseños factoriales, donde podamos tener el recruzamiento, diseños por bloques aleatorios, donde a lo mejor aleatorizamos de acuerdo al grado de severidad o de acuerdo a alguna categoría, diseños anidados, donde hagamos una aleatorización general y después por subgrupos, diseños en cuadro latino, diseños de medidas repetidas, de parcelas divididas, en fin. Hay cursos completos de diseños experimentales. Entonces, no vamos a entrar en detalle con todos los diseños que podemos ver. Lo que me gustaría que entendamos son las técnicas estadísticas que vamos a usar para el más frecuente, que es el diseño completamente aleatorizado. Y cuando veamos los modelos de efectos mixtos, vamos a tratar de entender cómo podemos usar estos modelos mixtos para tratar de incorporar algunos efectos adicionales. ¿Vale? Entonces vamos a hablar de nuestro diseño completamente al azar y cómo se puede evaluar desde un punto de vista estadístico, ¿vale? Vamos a evaluar entonces un solo factor con varios niveles o tratamientos. Por ejemplo, nilmatrelvir contra tratamiento estándar, ¿no? O por ejemplo, nilmatrelvir contra molnupiravir contra tratamiento estándar. ¿Cuál va a ser la aproximación estadística para comparar, por ejemplo, el tiempo, los días de resolución? Vamos a utilizar, por ejemplo, un análisis de varianza de un factor o de una vía, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo analítico que vamos a tener nosotros en nuestro análisis experimental? Comparar entre sí varios grupos o tratamientos. ¿Y cuál va a ser nuestro método? Nuestro método, como se llama análisis de varianza, va a consistir en descomponer la variabilidad total de un experimento en los componentes independientes entre sí, para tratar de identificar cuál es el efecto que nosotros vamos a tener entre grupos. Por ejemplo, vamos a poner 3 tipos de experimento que queremos ver. Una compañía algodonera que emplea diferentes fertilizantes desea comprobar si estos tienen efectos diferentes sobre el rendimiento de la semilla de algodón. Entonces aquí nuestra variable independiente, nuestra variable dependiente, o sea, la que nosotros queremos modelar, sería el rendimiento de la semilla de algodón. Y la queremos modelar en función de diferentes fertilizantes, ¿vale? Tenemos un diseño donde aleatorizaríamos, por ejemplo, nuestras semillas de algodón a recibir los diversos tipos de fertilizantes y en función de eso tratar de hacer alguna inferencia. Entonces es un diseño completamente aleatorizado. Otro, un profesor de estadística que imparte grupos experimentales de alumnos en los que explica la misma materia pero siguiendo distintos métodos de enseñanza, desea comprobar si el método de enseñanza utilizado influye en las calificaciones de los alumnos. Ahí podría aleatorizar alumnos entre grupos, por ejemplo, o podría aleatorizar grupos a darles un método u otro. Si mi unidad experimental fuera el grupo, entonces yo tomo los 20 grupos a los que les doy, a 10 los aleatorizo a clases en línea y a 10 en clases presenciales. Y veo si hay alguna diferencia en la evaluación final, ¿vale? Eso sería un diseño completamente aleatorizado donde la unidad experimental es el grupo, por ejemplo.
Una industria química que obtiene un determinado producto está interesada en comprobar si los cambios de temperatura influyen en la cantidad de producto obtenido. Entonces puedo tener diferentes niveles de temperatura y aleatorizo el producto a esos niveles de temperatura. Entonces, como pueden ver, solamente estamos variando un factor. Lo ideal es que sean grupos homogéneos, que podamos comparar entre sí, que no sean pseudoréplicas, es decir, a un grupo no le vamos a dar un día clases en línea y el otro día clases presencial, no vamos a darle una temperatura a uno y luego otro, van a ser diseños donde esté todo bien controlado, ¿vale? Cuando nosotros queremos ver eso, vamos a utilizar ANOVA, que es análisis de varianza. Analysis of Variance es el acrónimo al que se refiere ANOVA, ¿vale? Entonces nosotros tenemos este diseño, vamos a explicarlo uno por uno. ANOVA básicamente considera el efecto total como el resultado de una media general que va a tener nuestra población, más un efecto del tratamiento iésimo. Este efecto del tratamiento iésimo se refiere al tratamiento que va a tener cada uno de los grupos. Y son variables aleatorias que van a englobar un conjunto de factores que van a influir en la respuesta en pequeña magnitud, pero que de forma conjunta deben tenerse en cuenta. Esto los vamos a conocer como errores, es decir, vamos a tener una media general, por ejemplo, vamos a retomar el grupo de la clase de estadística. Entonces, queremos comparar las calificaciones. Entonces, vamos a asumir que nuestros grupos tendrían una cierta calificación, pero nuestra hipótesis es que va a diferir esa calificación entre grupos. Es decir, va a haber un efecto de dar una modalidad de varianza, ¿sale? Entonces, este efecto que le vamos a llamar tau i va a modificar la media general. Sin embargo, va a haber cierto grado de error en nuestra evaluación. Y estos errores siguen algunos supuestos. Primero, los errores tienen media cero y varianza constante. Lo que esto quiere decir es que la mayor parte de los sujetos no van a tener un error, ¿vale? Sin embargo, cuando nos equivoquemos, nos vamos a equivocar de una forma constante. Es decir, la mayoría de los sujetos no nos vamos a equivocar, con algunos nos vamos a equivocar mucho, y con algunos nos vamos a equivocar muy poco, ¿sale? A eso se refiere la varianza constante. La segunda tiene que ver con el principio de replicación, que es la independencia de los errores. Es decir, los sujetos no están relacionados entre sí, ni la forma en que los asigné al tratamiento tiene alguna relación entre sí. Y otra cosa importante es que mis errores van a tener una distribución normal, que es lo mismo que decir que tengan media cero y varianza constante, ¿sale? Entonces, estos supuestos, si se dan cuenta, se parecen muchísimo a los supuestos de la prueba TED-Student. Nada más que aquí tenemos mucho énfasis en que como mis sujetos están aleatorizados, entonces yo puedo tener un efecto constante. Y yo solamente voy a modelar el efecto que va a tener mi tratamiento. De esta forma yo estoy aislando el efecto comparando una media general. Pero ¿cómo voy a llevar a cabo mi descomposición de varianza? Para eso hay que entender qué es lo que ANOVA dice. El objetivo del análisis de varianza o ANOVA es estimar el efecto de los tratamientos y contrastar las siguientes hipótesis. Hipótesis 1. Todos los tratamientos producen el mismo efecto. Esta es la primera hipótesis que va a probar ANOVA. Es decir, mi hipótesis nula es que el efecto es igual a cero. Entonces, si mi efecto es igual a cero, yo voy a decir que todas las medias son iguales. Eso me lleva a la hipótesis 2 de mi análisis de varianza. Todos los tratamientos tienen la misma media. Entonces, yo voy a probar estas dos hipótesis a través de ANOVA, pero noten que seguramente ustedes les han dicho, perdón, que ANOVA es una prueba que compara medias. No, ANOVA es una prueba que descompone varianzas, ¿sale? Y tiene dos hipótesis. Una hipótesis de ausencia de efecto y una hipótesis de igualdad de medias. Ustedes van a rechazar solo una de las dos, pero no van a saber cuál están rechazando, ¿sale? Entonces, lo único que pueden decir es que alguna media es distinta o que algún grupo está teniendo algún efecto. No van a poder decir ninguna otra cosa resultante de la ANOVA. Por lo tanto, ANOVA no compara medias. ANOVA evalúa efectos, ¿sale? Esto me va a ayudar a entender lo que yo puedo utilizar. ANOVA va a considerar algunas especificaciones. Por ejemplo, yo tengo mi modelo de efectos fijos en ANOVA, que es que yo tengo todos los grupos de tratamiento representados.
A esto le llamamos una ANOVA de efectos fijos de una vía, ¿sale? Puedo yo decir que no tengo todas mis categorías adecuadamente representadas, pero quiero hacer una inferencia general sobre un gradiente. Entonces puedo hacer un modelo de efectos aleatorios. A eso le llamo un modelo ANOVA de una vía de efectos aleatorios. Si mis grupos tienen la misma cantidad de sujetos entre sí, entonces yo voy a llamarle a mi ANOVA una ANOVA balanceada, donde todas las muestras tienen el mismo tamaño. Sin embargo, es raro que tengamos ANOVA balanceado. Vamos a tener generalmente una ANOVA desbalanceado. En ese caso no vamos a llamarle ANOVA desbalanceado, simplemente le llamamos ANOVA, ¿vale? Mis tamaños de muestra por grupo van a ser diferentes, lo cual puede dificultar mis estimaciones del error para cada uno de mis grupos, pero a veces en las muestras de mundos reales con lo que tenemos que trabajar, ¿sale? Entonces, noten que ANOVA parte del supuesto de que las medias pudieran ser iguales y las diferencias se deben a un efecto del tratamiento. Entonces yo podría decir, bueno, si yo tengo un grupo control y este grupo control está bien definido, entonces las diferencias que yo tenga, dado que mis poblaciones se sacaron de la misma muestra, se deben a algún efecto distinto. Es decir, si mu3, por ejemplo, aquí es mi grupo control, entonces las diferencias en las medias se deben a un efecto del tratamiento. Pero si yo no tengo ningún grupo control, entonces yo solamente voy a comparar medias entre sí, pero no voy a poder asignar algún efecto a las diferencias. Por eso tengo que tener mucho cuidado con mi diseño experimental, porque eso es lo que me va a ayudar a interpretar ANOVA. Si todo lo comparo con mi grupo control, por ejemplo, entonces yo voy a poder decir, bueno, a este grupo, déjenme abrir el lapicito, a este grupo al que yo le estoy asignando no tratamiento, vamos a decir que, por ejemplo, este es el grupo con tratamiento estándar, la diferencia que existe en esta media se debe a mi tratamiento, que por ejemplo, podría ser nilmatrelvir, ¿no? Que es Paxlovid. Entonces, esta diferencia entre mi grupo control y mi grupo de tratamiento se debe a que yo le asigné nilmatrelvir a este grupo. O, por ejemplo, si este fuera molnupiravir, ¿no? La diferencia entre este y este se debe solamente al tratamiento. Pero si yo no controlé el tratamiento, es decir, si yo no tengo un grupo al que no le asigné tratamiento, o yo no tengo una variable, un grupo comparador real, entonces esta diferencia se puede deber al efecto o a otras covariables no observadas, ¿sale? Entonces, si yo no tengo certeza de aleatorización y, por ejemplo, estoy aplicando una ANOVA en un modelo observacional, lo puedo hacer, claro, pero entonces no voy a poder hacer inferencias sobre el efecto. Voy a decir, sí, las medias son distintas, pero ¿por qué? ¿Quién sabe? Ahí entonces yo tendría, si quiero aislar el efecto, que considerar otras variables. Entonces vamos a considerar variables, la voy a poner como XY. Si yo estoy considerando otras variables aquí, entonces yo ya no voy a lidiar con ANOVA. Yo voy a lidiar con un ANOVA que controla por covariables. Y a eso se le llama ANCOVA. ¿Sale? Disculpen la letra. Entonces, a esto se le llama ANCOVA, que es un análisis de covarianza. Generalmente yo también puedo hacer ANCOVA cuando controlo la intervención. Por ejemplo, si yo pienso que algunas de estas covariables tienen efecto sobre el tratamiento. Sin embargo, debo de tener cuidado debido a que idealmente, cuando yo hago aleatorización, yo debería de estar asignando mis unidades sin ninguna tendencia. Pero supongamos que yo pienso, por ejemplo, que una covariable como la saturación de oxígeno al momento de administrar el tratamiento tiene algún efecto. Entonces yo puedo meter la saturación de oxígeno en mi modelo y considerarlo, ¿sale? ANCOVA lo vamos a tocar con más detalle cuando veamos modelos lineales generalizados, para que entendamos cómo esto en realidad es una extensión de ese tipo de modelos, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. ¿Todo bien? No. Muy bien. Perfecto. Entonces, estamos considerando que ANOVA modela las diferencias entre los efectos, ¿sale? Y podemos tener dos tipos de ANOVA. Vamos a tener una ANOVA donde tenemos una sola población, por ejemplo, pacientes con COVID, digamos, pacientes con COVID leves, ¿no? Y donde la única diferencia se debe a un efecto, ¿sale? Entonces yo digo a esta población y lo que quiero modelar es el efecto. O quiero comparar varias poblaciones y diferir en las medias. Por eso ANOVA tiene dos hipótesis, porque tengo una hipótesis de efecto, donde asumo que al principio todas las medias son iguales y la única diferencia se puede deber a un efecto,
o donde asumo que las poblaciones son distintas. Entonces, tenemos que tener claridad de cuál es cuál para que podamos hacer inferencias sobre ANOVA, porque uno me dice que tenemos una media original y esto puede diferir en función del efecto, y en la otra decimos que son poblaciones distintas. No vamos a ver diferencias en efecto, sino vamos a ver diferencias en media. Noten que la interpretación de ANOVA depende mucho del diseño, y por eso tenemos que tener cuidado cuando usemos esta prueba, debido a que eso va a determinar la forma en que podamos hacer inferencias. ¿Sale? Entonces, el modelo estadístico para estudios comparativos supone que hay una población de referencia de unidades experimentales, que sería este escenario. ¿Sale? Cada unidad de la población tiene un valor de la variable de respuesta y, con media mu y varianza s cuadrada. Se supone que una población de referencia y las variables en el experimento se suponen seleccionadas aleatoriamente de dicha población de referencia como resultado de la aleatorización. Para estudios observacionales, suponemos que las unidades observacionales se seleccionaron aleatoriamente de cada una de las poblaciones. Entonces, sí podemos usar ANOVA para estudios observacionales, pero este supuesto es importante, ¿sale? Si no hacer las inferencias se vuelve un poquito más difícil. Cuando hacemos ANOVA no es imposible, pero sí lo hace un poco más difícil, ¿sale? Los estimadores de mínimos cuadrados son aquellos que resultan de minimizar la suma de cuadrados de los errores experimentales. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con suma de cuadrados, ¿vale? Entonces, lo que queremos es minimizar el error en nuestro modelo, y para ello queremos sacar mejores inferencias. Si los errores experimentales son independientes, con media cero y varianzas homogéneas, los estimadores de mínimos cuadrados van a ser insesgados y tienen varianza mínima. Entonces, por eso debemos satisfacer los supuestos de independencia y los supuestos de normalidad de los errores con varianza homogénea, para que nosotros podamos usar nuestros estimadores de mínimos cuadrados y asegurar que tenemos varianza mínima, ¿sale? El muestreo aleatorio en los estudios observacionales y la aleatorización en los experimentales generalmente aseguran la suposición de independencia. Si nosotros no lo tenemos, entonces vamos a tener cuidado y vamos a tener que validarlo estadísticamente para asegurarnos que existe independencia de nuestras observaciones, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a descomponer la varianza? Ya les había adelantado la clase pasada que ANOVA descompone la varianza en varias fuentes de variación. Una fuente de variación va a ser la variación que tenemos entre los grupos. A ese le vamos a llamar la suma de cuadrados entre tratamientos, que es esta que tenemos aquí, SCTR. Esta va a tener I-1 grados de libertad, ¿sale? Y también vamos a evaluar la variación dentro de los grupos. A este le vamos a llamar suma de cuadrados dentro de los tratamientos o residual. Y vamos a tener que la suma de cuadrados del tratamiento más la suma de cuadrados residual me debe de dar la suma de cuadrados total, ¿sale? Con grados de libertad n-1. Entonces, lo que nosotros buscamos es minimizar esta diferencia, ¿vale? Y vamos a hacer una prueba estadística que se llama F, que F viene de sumar los cuadrados medios entre tratamientos sobre los cuadrados medios residuales. Es decir, nosotros vamos a decir que las diferencias entre grupos son mayores que la diferencia dentro de los grupos si nuestra prueba F cae arriba de un umbral experimental de alfa que hemos establecido. Entonces, lo que queremos determinar es si la variabilidad entre grupos es mucho mayor que la variabilidad dentro del mismo grupo. Esto nos estaría diciendo que las medias son distintas o que hubo un efecto en nuestra media original, ¿sale? Entonces, la prueba de ANOVA o la prueba estadística que vamos a hacer es la prueba que comentamos cuando vimos las distribuciones derivadas de muestras al principio, la prueba F de Snedeker, ¿sale? Entonces, con ANOVA lo que vamos a hacer es F de Snedeker y esto nos va a dar el resultado de decir la variabilidad entre tratamientos es mayor que la variabilidad dentro de los grupos. Es decir, alguno de los grupos es distinto, va a ser la conclusión que nos va a dar la prueba de ANOVA. Y esto resulta de descomponer la varianza. Entonces, ANOVA es una prueba que descompone la varianza y a través de la descomposición de varianza nos dice que algunos de estos grupos son distintos. Entonces, ¿cómo descompone ANOVA la varianza? Lo que va a hacer es que va a obtener la diferencia total del tratamiento al separar
la diferencia entre tratamientos y la diferencia dentro de los grupos. Va a obtener esto de la media, va a ser esta, por ejemplo, la diferencia de la media en cada grupo con respecto a la media general elevada al cuadrado, más la diferencia de cada una de mis observaciones menos la media de su propio grupo. Entonces, como pueden ver, solo estamos haciendo restas de las diferencias entre las medias de los grupos y con ello queremos sacar inferencias que puedan tener alguna representatividad dentro de nuestros grupos. ¿Sale? Los grados de libertad de nuestro análisis de varianza representan el número de piezas de información independientes en la suma de cuadrados. Entonces, si tenemos 3 grupos, nuestros grados de libertad son n-1, donde n son 3 grupos menos 1, entonces tenemos 2 grados de libertad. ¿Vale? En general es el número de observaciones menos el número de parámetros estimados de los datos. Entonces tenemos, perdón, lo había comentado mal hace un momento, tenemos 20 sujetos y tenemos 2 tratamientos. Entonces tenemos 20 menos 2, vamos a tener 18 grados de libertad. ¿Vale? Número de sujetos menos número de grupos estimados y eso nos va a dar nuestros grados de libertad. Entonces, nosotros vamos a obtener como resultado de nuestro análisis de varianza, ustedes generalmente solo se van a fijar en el p-value, pero todo esto nos da el análisis de varianza. Nos da los grados de libertad, que es el número de tratamientos menos 1 para los tratamientos, el número de muestra menos los tratamientos y el número de muestra menos 1 para el total. ¿Vale? Nos va a dar la descomposición de la varianza, o sea, qué tanto de la variabilidad del efecto se debe a la diferencia entre tratamientos, qué tanto de la variabilidad se debe al error entre grupos, y además nos va a dar la prueba F, que es un cuantil de diferencia que nos va a permitir establecer qué tanto de la variabilidad se captura a través de la diferencia entre grupos con respecto a la diferencia dentro de los grupos. Esta tabla de ANOVA es el resultado final de nuestro análisis. Si nosotros utilizamos el modelo de efectos en lugar del modelo de medias, nosotros estamos asignando que dentro de una media general del grupo introdujimos un efecto, ¿sale? Donde mu es la media general que es común a todas las unidades experimentales y tau i es el efecto del tratamiento iésimo. El modelo de efectos implica que todas las unidades experimentales empiezan desde una media similar y tienen la misma capacidad de respuesta y de variabilidad. Al aplicar el tratamiento se modifica la media, pero no la varianza, ¿sale? Entonces solamente vamos a tener que tau i es la que está modelando esta diferencia. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos un tratamiento que modifica la respuesta, pero esa respuesta es distinta entre grupos? Esto va a modificar la varianza. Y entonces esto nos habla de que ANOVA debe de considerar ese factor para poder tener un adecuado modelaje de medias. Y ahí podríamos introducir, por ejemplo, un análisis factorial, ¿sale? De hecho, ANOVA, que no se cumpla un supuesto, por ejemplo, la homogeneidad de la varianza es un resultado, y nos habla de un problema con el diseño experimental. Entonces debe de reportarse, no porque no se cumple un supuesto significa que estamos mal. No estamos mal, simplemente tenemos que modificar la forma en que estamos haciendo nuestro análisis. Entonces, en nuestro modelo de efectos fijos, suponemos que nuestras unidades experimentales son homogéneas y tienen un promedio de respuesta similar y que las diferencias, como les comentaba hace un momento, se deben a los efectos, ¿sale? Entonces, todos parten de una media general y cualquier diferencia observada se debe al efecto del tratamiento que estamos dando. Entonces, esto lo tenemos que considerar al momento de hacer nuestra inferencia. Ahora, es muy sencillo si solo tenemos 3 grupos, pero ¿qué pasa si empezamos a tener más? Vamos a tener que resolver un problema donde a lo mejor no solo nos interesa ver la diferencia contra el control, digamos el ejemplo que tenemos de tratamiento estándar contra nilmatrelvir contra Paxlovid. Ahí nos gustaría saber la diferencia de todos los pares de medias, es decir, Paxlovid contra control, nilmatrelvir contra control y Paxlovid contra nilmatrelvir. Entonces, tendríamos que considerar todos los contrastes. Alguno de ustedes me podría decir, ¿por qué no le hacemos una prueba T-de-Student a cada una de ellas? Es decir, vamos a considerar que nuestro grupo A tiene una media igual a nuestro grupo B y eso es lo que buscamos rechazar. Y hacemos una prueba T-de-Student. Por ejemplo, si tenemos 4 grupos y tenemos 4 medidas de tratamiento, entonces tenemos 6 pares a comparar, ¿vale? Porque vamos a comparar 4 medidas de tratamiento en 2 pares cada uno. Es decir, 6 pruebas de hipótesis, con lo que vamos a poder cometer ninguno o hasta 6 errores de tipo 1 si todas las medidas son iguales.
Entonces nosotros vamos a tratar de definir el error tipo 1, no de cada una de nuestras pruebas, sino del experimento en general, porque vamos a hacer 6 comparaciones. A esto le vamos a llamar el alfa experimental. Es el riesgo de cometer el error tipo 1 al menos una vez. La probabilidad del error tipo 1 se va a poder evaluar para una familia de pruebas independientes. Sin embargo, como no estamos haciendo pruebas independientes, porque lo que salió en la comparación, por ejemplo, del grupo nilmatrelvir, digamos que comparamos nilmatrelvir con placebo y decimos que nilmatrelvir es mejor. Entonces ya sabemos que nilmatrelvir es mejor que el placebo. Y si Paxlovid no es mejor que placebo, diríamos, ah, claro, entonces nilmatrelvir debe de ser mejor que molnupiravir, ¿no? Entonces ya no son independientes, por lo tanto las pruebas no son ortogonales y tenemos que considerar que las pruebas son dependientes entre sí. Entonces vamos a tener que suponer que la hipótesis nula es cierta para cada una de esas pruebas y que son independientes. Entonces vamos a calcular el error tipo 1 para una sola prueba contra las comparaciones. A esto se le llama problema de comparaciones múltiples, en el cual nosotros vamos a tener que definir dentro de nuestra evaluación que nosotros estamos cometiendo errores donde un error depende del error previo. Esto es problemático porque se tiene que incluir. Entonces vamos a ver un ejemplo. Digamos que solamente hago una prueba, pues mi alfa de mi prueba de hipótesis va a ser igual a mi alfa experimental de 0.05. Pero ¿qué pasa si yo sigo usando mi alfa de 0.05 y hago ahora 2 pruebas de hipótesis? Pues ahora mi alfa de 0.05 en realidad va a valer 0.098. Y entonces yo debería de usar un umbral de 0.025 si de verdad quiero alcanzar un alfa experimental de 0.05. Es decir, un 0.049 ya no sería significativo cuando hago 2 pruebas de hipótesis. ¿Qué pasa si hago 3 pruebas de hipótesis? Empeora todavía más. Vean cómo va subiendo la significancia para una sola prueba de hipótesis. Y entonces si yo quisiera garantizar un alfa experimental de 0.05, ahora tendría, si hago 10 pruebas, que utilizar un alfa de 0.005. Entonces, hemos tenido un problema, porque estamos utilizando un mismo umbral de significancia para hacer comparaciones múltiples, pero no la podemos usar. Entonces, claro que pueden usar prueba TED-Student, claro que sí. El problema es que ustedes van a tener que ajustar su nivel de alfa para poder utilizarlo. A esto se le llama método de Bonferroni, donde nosotros vamos a tener que, para m comparaciones, vamos a tener que dividir nuestro alfa deseado entre el alfa experimental sobre m. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 6 pruebas, a ver, déjenme sacar mi calculadora para que veamos cómo es. Si tenemos 0.05 como nuestro umbral de alfa y tenemos 6 pruebas, entonces nuestro umbral de significancia tiene que ser 0.0083, ¿sale? En lugar de 0.005. Y ustedes pueden hacer entonces ahora sí pruebas de TED-Student para cada uno de los pares de medias. El problema de esto, pues es que su umbral de significancia se modifica muchísimo. Entonces, Bonferroni es un método que castiga muchísimo la significancia. Entonces, ahora ninguna de sus pruebas debe de ser significativa si no cae del umbral de alfa experimental sobre m. ¿Sale? Esto lo tienen que considerar. Claro que pueden hacer prueba TED-Student en cada uno de sus grupos, pero van a tener que hacer una corrección a través del método de Bonferroni. Entonces han surgido otros métodos, como el método de Tukey, que en lugar de castigar al alfa, va a ponderar el error cuadrático medio. Entonces, esto básicamente va a utilizar una evaluación del error cuadrático medio que se obtiene de la tabla de ANOVA que habíamos visto hace un momento, y en función del error cuadrático medio va a obtener un cuantil de Q para poder hacer una inferencia, ¿sale? Entonces ahí lo castiga un poquito menos. El problema es que entre más variabilidad haya, menos capaz va a ser para detectar las diferencias. Yo recomiendo que utilicemos el método de Tukey. El método de Tukey me va a ayudar a rechazar hipótesis nula, a comparar entre pares, pero de nuevo me va a castigar mi significancia. Entre más comparaciones haga, una significancia que a lo mejor me sale una prueba TED-Student con método de Bonferroni significativa, muy probablemente me salga por método de Tukey. Pero hay cosas que no van a salir significativas en Bonferroni que sí van a salir por Tukey, porque Tukey maximiza el poder estadístico, a diferencia de lo que va a estar haciendo mi prueba de Bonferroni, ¿sale?
Lo último que hay que considerar es que al igual que todos los modelos, vamos a tener que validar los supuestos. Entonces, digamos, ya hicimos ANOVA, usamos un modelo de efectos, hicimos nuestra prueba de comparaciones múltiples, que también se conoce como post-hoc. Entonces, hacemos nuestro post-hoc con el método de Tukey, y entonces tenemos ahora que validar los supuestos. Vamos a validar la independencia de los errores, la distribución normal y la varianza constante. Lo más importante que debemos validar es la independencia de los errores. Que si es un ensayo aleatorizado o el muestreo en un estudio observacional es aleatorizado, entonces es muy probable que podamos asegurar que esto es de utilidad. La distribución normal y la varianza constante se evalúan igual que la prueba en la prueba TD-Students, que es con la prueba F, ¿sale? Entonces voy a poder yo utilizar la homogeneidad de varianzas a través de algunas evaluaciones, por ejemplo, gráficas de residuales contra valores ajustados o una gráfica de box plot. Vamos a ver cómo se llevan a cabo estas evaluaciones en la próxima clase ya de una forma más aplicada cuando veamos modelos lineales generalizados, ¿sale? Y la prueba de F generalmente es robusta ante heterocedasticidad, entonces van a poder violarla si sus tamaños de muestras son muy parecidos, es decir, si están balanceados los grupos, o si tamaños de muestra más grandes corresponden a las poblaciones con varianzas más grandes. Sin embargo, nosotros podemos utilizar algunas pruebas, como la prueba de Welch, que nos va a ayudar a corregir nuestra prueba de F cuando no hay homocelasticidad. Entonces, ANOVA es muy útil, pero como pueden ver, es muy inflexible. Entonces, para que nosotros podamos flexibilizar esta prueba de ANOVA, nosotros vamos a introducir la noción de los modelos lineales. Y con los modelos lineales vamos a poder hacer evaluaciones muchísimo más precisas, donde vamos a hacer ajustes de media, donde podamos considerar covariables y donde podamos flexibilizar algunos de estos factores para poder entenderlos. Entonces, ahora que ya hemos visto la rigidez de las pruebas de hipótesis, lo siguiente que nosotros vamos a considerar, sin lugar a dudas, tiene que ser ¿cómo podemos hacer estas pruebas menos rígidas? Utilizando métodos de modelaje estadístico para ahora sí ver cómo lo vamos a aplicar en el mundo real, en diseños observacionales y experimentales, utilizando R, ¿vale? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí y si tenemos alguna duda, lo vamos a resolver con todo gusto.